La primer pencada de Gonzalo, con un video que nadie se esperaba. Gonzalo Castillo termina promocionando al gobierno de Luis Abinader, destacando logros. Y en este caso, el logro de la licencia, con un video spot, señores, promocional del Intran. Ahí tiene que estar Milton Morrison riéndose con la mula de atrás. Y no solamente Milton, sino también el propio Francisco Javier García del PLD, porque esto le favorece. Este video eh, escalcea, ¿no? De alguna manera prende el candelero, el fuego, la ira eh, y el enojo de algunos simpatizantes PLDistas y miembros, evidentemente, de dicho partido con las posturas de Gonzalo. Digo, ya empezó este hombre, ya se acaba de inscribir y ya puso el primer huevo de la jugada, resaltando de alguna manera los logros del gobierno, que es contrario políticamente al PLD. Y eso tiene varias lecturas. Los más radicales entenderían que esto es una evidencia del entendimiento de Gonzalo con el gobierno, evidentemente en procura de una mejoría de su estatus, de su situación, para que le saquen el guante judicial que le persiguen con el caso Calamar. Esos son los más osados. Otros establecen eh, que es simplemente un error político. Ahí. Lo cierto es que quien dio el palo comunicacional aquí o el palo de la gatera con estas declaraciones de Gonzalo fue el Intran, el equipo de comunicación del Intran, que evidentemente vino a Gonzalo, lo abordaron para hacer este video e independientemente de que si fue algo planificado por ese supuesto entendimiento entre Gonzalo y el gobierno, buscando el favor de este para que le saquen el guante con el caso judicial, lo cierto es que al final quien le saca ventaja no es solamente Luis Abinader y su gobierno, sino el Intran, que está siendo cuestionado siempre con todos los desatinos y los escándalos que se han armado ahí, no solamente en la actual gestión de Milton Morrison, sino desde el inicio del gobierno, del primer gobierno de Luis Abinader. Y yo le voy a decir algo a ustedes. Esto es cuestionable y yo voy a explicar por qué. Y tiene vestigios políticos inconvenientes, pero al final le voy a dar mi parecer objetivamente hablando de lo que eh, hizo Gonzalo ahí. Lo primero es que lo evidente, Gonzalo es un tipo afable, que cualquiera lo aborda y él responde espontáneamente, y aparentemente una persona sin malicia. Miren cómo él se ve que el video no fue muy planificado, sino vamos a grabar, arranca Gonzalo y Gonzalo arrancó. Y evidentemente el Intran aprovechó esto para promocionar que el proceso, que las licencias, que está todo bien, que es ágil, ¿no? Y la modernización de la institución. Que voy a hablar largo y extendido de esto en otro corte. Inclusive voy a preparar un en vivo abordando ese tema, desmenuzando el contrato. Señores, y estén atentos que voy a revelar muchos detalles del contrato y cómo nos han engañado. Así que esténse preparados que voy a hacer un en vivo hoy mismo con ese tema ahorita más tarde, cercano a la noche, por ahí a las 8 de la noche, posiblemente el programa. Pero volviendo a Gonzalo, Gonzalo aquí pone su primer huevo, comete la primer pencada, como dije en un principio, la hizo Gonzalo ahora con esto. ¿Y por qué? Bueno, primero, esto le juega en contra de sus aspiraciones de ser el candidato del PLD, porque pone a mucha gente a preguntarse, pero ¿qué hace Gonzalo coincidiendo con el gobierno? Dándole un espaldarazo a una gestión del gobierno. No es el rol de un opositor. El rol del opositor no es aplaudirle lo que el gobierno haga bien. El rol del opositor es criticar lo que está haciendo mal, mantener una oposición constante para capitalizarlo política y electoralmente. Y por su parte, los demás aspirantes presidenciales del PLD, estos errores de Gonzalo lo capitalizan, porque ellos eh, de alguna manera se benefician del descontento que pudiera generar Gonzalo, capitalizan eso con los adeptos, dirigentes PLDistas que ven en Gonzalo, no, este tipo se va a empezar a poner esos errores, preferimos a Francisco Javier, a Francisco Domínguez Brito, a Charlie Mariotti como candidato presidencial y no a Gonzalo. Y eso, por eso decía usted en principio que Francisco Javier, que es el que tiene la más ventaja luego de Gonzalo ahí en el PLD, debe estar riéndose con la muela de atrás. Y al igual que el presidente Luis Abinader.
Sin embargo, ¿cuál es mi interpretación objetiva de esto? Viéndolo sinceramente. Bueno, yo pienso que Gonzalo, en su forma de ser afable, un tipo, repito, que tú lo abordas y te responde inmediatamente de manera orgánica, porque aparentemente no tiene ningún tipo de malicia. Él lo abordaron y él fue receptivo y dijo esto. Ahora, ¿por qué esto es un craso error más allá de, de los supuestos de entendimiento de Gonzalo con el gobierno y etcétera, y algo planificado? Más allá, esto es un evidente error político por lo siguiente, señores. La institucionalidad de un país, la democracia política debe prevalecer y un opositor que aspira a la presidencia, que es un hombre de Estado, que aspira a ser presidente de la República, debe tener un olfato fino para dirimir una cosa y la otra. Así como yo, y tengo otro corte por ahí que preparé, critiqué y critico fuertemente las declaraciones del presidente Abinader en su discurso, cuando dice que por el luchando contra la corrupción, que su gobierno, que eso no prospera y que por ende miren el ejemplo del SENASA donde él inmediatamente autorizó y se está procesando y se encuentran pruebas, le va a caer el peso de la ley. Como yo critico eso, siendo coherente, como critiqué en su momento la persecución con esos funcionarios PLDistas, porque se está violentando la presunción de inocencia, un presidente de la República que señale ese caso está metiéndole presión al Poder Judicial para que condene de facto a Jacín, que independientemente de las evidencias de que es culpable, no es el rol institucional de un presidente declararlo culpable en un discurso de rendición de cuentas. Entonces, asimismo, un estadista, un aspirante presidencial como Gonzalo, que aspira a ser el jefe de Estado y salvaguardando la institucionalidad, no debe violar ese código político de oposición, favoreciendo al instante, que no, que es un servicio, dirían algunos, no. ¿Por qué no lo hizo con la Junta Central Electoral y con la cédula? Ahí sería entendible, porque la Junta Central Electoral es un poder ad hoc, no es uno de los tres poderes del Estado. Ahí no se batalla políticamente para que un partido tenga el control. Entonces ahí se preserva la institucionalidad y se aboga por la democracia, por el fortalecimiento eh, eh, del registro civil y de la participación electoral de todos los dominicanos. Ahí sí habría sido interesante un video de Gonzalo llamando a la gente que asista, que cambie su cédula, que se prepare para participar en las elecciones del 28, porque es algo ya sí sería institucional. En este caso, a una institución pública del Estado que da un servicio para todos los dominicanos igual, pero que es controlada por un partido político, eso se le da la lectura, evidentemente, que le han dado algunos de desatino político porque él es de oposición, de posible entendimiento con el gobierno, ¿no? De que le pasó por encima a su partido, que está traicionando a su partido y a Danilo Medina. Entonces, ahí todo eso es, no importa cómo usted aborde ese video de Gonzalo, se va a interpretar como un error de Gonzalo, de su equipo político, de la oposición, y se ve como un acierto, como una ventaja, como un truco, como un gancho del gobierno en el que Gonzalo entró solito. Y por eso yo he catalogado esto como la primer pencada de Gonzalo, ¿no? A propósito de que ya es aspirante a la nominación presidencial nueva vez por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver las reacciones que va a tener esto más arriba dentro del partido y de la oposición, qué van a decir los demás opositores de la Fuerza del Pueblo, los aspirantes presidenciales y el propio Danilo Medina. Porque evidentemente esto yo sé que van a jalar a capítulo a Gonzalo Castillo y ya no puede recogerlo porque este video, repito, lo saca al Intran, el equipo de comunicación del Intran de Milton Morrison da este palo comunicacional utilizando la figura de Castillo, de Castillo, que es un opositor, para resaltar este logro, este avance del gobierno. Esto le da una bocanada de aire fresco a la gestión del presidente Luis Abinader, que está en constante cuestionamiento por todos los palitos que se le han dado juntos, que el tema del narco, que cerraron la DEA, que el escándalo del SENASA, que ahora un reportaje con el tema del Servicio Nacional de Salud, en fin, está en el candelero del gobierno y esto lo ayuda a sacar un poquito
el cuerpo al cuestionamiento público, porque ahora se puede centrar, ¿no?, la vista mediática en la pencada de Gonzalo Castillo. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que a mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.